Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, un vídeo que creo muy necesario, aunque es un vídeo bastante complicado de explicar, pero creo que vamos a poder ir haciendo poquito a poquito. Tampoco quiero hacer un vídeo muy pesado. Una serie de recopilaciones de cuestiones por las que yo acabé cambiando Magic Arena por Marvel Champions, o bueno, Magic the Gathering en general por Marvel Champions, y creo que es un vídeo que puede ser muy útil tanto para los jugadores de Magic o jugadores que a lo mejor estén pensando en entrar a Magic, como gente que a lo mejor esté pensando en probar Marvel Champions, o que a lo mejor es jugador de Marvel Champions pero está pensando en pasarse a Magic the Gathering, ¿no? Entonces yo un poco voy a explicar aquí cuál fue mi vivencia con ambos juegos y por qué, por decir de algún modo, acabé decantándome por Marvel Champions, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que esto en ningún caso, ¿vale? No quiero que se entienda como un vídeo de hate a Magic ni nada por el estilo, porque yo al final acabo jugando a Marvel Champions. Soy jugador de Magic desde los 13 años aproximadamente, o sea que llevo más de 20 años jugando a Magic the Gathering. Me sé todo el lore, me encanta muchísimo, me encanta, no sé, Lorwyn, me encanta Ravnica, me encanta Kamigawa, me encanta todo lo que tenga que ver con Magic, la historia de Jace Beleren, de Liliana, todo eso, ¿vale? O sea, no hay nada de hate en ese aspecto por mi parte, de verdad que amo el juego y por resumirlo, diría que después del ajedrez, para mí, y creo que esto hasta se podría valorar a lo loco de una manera casi objetiva, el mejor juego de la historia de mesa es el Magic the Gathering, ¿vale? Después del ajedrez no hay otra cosa mejor que Magic, por todo lo que supusieron ambos juegos, porque el ajedrez, pues históricamente no hay una cosa igual, y después, o sea, cualquier juego de cartas que salió posterior a Magic bebe de Magic, y todo lo que supuso Magic, y esto hay que, al rey lo que es del rey, ¿vale? Y es la gran corona, ¿vale? Para Magic the Gathering. ¿Qué sucede? Que los años pasan, los tiempos cambian y creo que hoy por hoy hay otro juego que jamás en mi vida pensé que diría esto, pero que compensa, al que compensa pasarse de algún modo, ¿no? Y que para mí compensa más que jugar Magic the Gathering. Entonces yo simplemente hablo desde mi experiencia y voy a hablaros de por qué me cambio o por qué me cambié en su momento. Y creo que puede ser información útil para muchos de vosotros para ver si estáis decantándoos por un lado o por el otro, ¿vale? Entonces, antes de nada, vamos a hablar de diferentes apartados. El primero es la economía. Ahora, esto va a ser dedicado a los jugadores de Magic. Me voy a cambiar el fondo simplemente para que vayáis tomando un poco de toma de contacto con los héroes. Esto lo puedo poner aquí y esto lo puedo hacer así. ¿Vale? Ya veis ahí diferentes personajes con los que podéis jugar en Marvel Champions. No, una tontería, pero bueno, me hacía ilusión poner esta imagen. Entonces, primero, punto número 1, la economía de Magic con respecto a Marvel Champions. Por cierto, sobra decir que esto pues, es un vídeo para entrar en debate y que en los comentarios me podéis poner todas vuestras impresiones, ¿vale? Economía. Mirad, os voy a dejar en la descripción un vídeo de Husky, que me parece uno de los mejores creadores de contenido en habla hispana de Magic the Gathering. Y en ese vídeo Husky habla de que una expansión nueva puede andar sobre los 450 euros. Conseguir todas las cartas y aún así no consigues todas, ¿vale? Lo cual es una barbaridad. O sea, realmente Magic es un juego muy caro. Si no es caro por dinero, es caro por tiempo también, porque entonces tienes que conseguir las cartas de otra manera. Otra cuestión que a mí no me acabó de convencer, ya ha llegado el momento, es que tú cuando compras sobres no sabes lo que te compras. Entonces a veces te salen siempre las mismas malditas cartas y no has conseguido las cartas que tú quieres, ¿no? También tengo que decir, por cierto, por si alguien cree que yo fui jugador casual o algo por el estilo a Magic, yo llegaba a rango mítico todas las temporadas, tengo muchísimas horas metidas y desgraciadamente bastante dinero también hay metido cuando jugaba en su momento, ya hace un tiempo que no juego. Creo que lo dejé aproximadamente en la expansión de Dungeons and Dragons, que ahora creo que va a salir como una segunda expansión de Dungeons and Dragons. Soy Dungeon Master, o sea que me flipa toda la temática de Dungeons and Dragons en Magic, o sea, mucho amor a Magic, ¿vale? No voy a soltar nada de hate a Magic. Pero bueno, es bastante caro, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Si cada 2-3 meses te tienes que dejar 450 euros, pues vas a acabar viviendo bajo un puente, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas esto? Pues yo lo que hacía muchas veces para poder más o menos competir es
simplemente jugar y a base de ganar partidas pues ibas consiguiendo cartillas, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final juegas, a veces sí que podía gastar, ¿no? Cuando se estrenaba una nueva temporada, pues si estaba muy bollante, digo, pues 50 euros, que creo que era lo que más compensaba a nivel de dinero cartas por los diferentes packs que había. Perdón. Entonces, pues a veces sí que dejaba algo de dinero o compraba el pase de batalla, etcétera, en el Magic Arena. Pero al final siempre estabas jugando con menos cartas que tu oponente. Y Magic the Gathering es competitivo. Entonces, que estés compitiendo con gente que tiene mejores cartas que tú, o gente que tiene ya el mazo completo, el mejor mazo del momento, mientras tú aún estás a medias, llega un momento que te frustra bastante. Esto con el tema de Marvel Champions cambia radicalmente. Porque Marvel Champions ya no es competitivo. Marvel Champions lo que te plantea es un escenario controlado por una IA, que luego hablaremos de ello, porque a mí era una de las cosas que más miedo me daba como jugador de Magic. Digamos que te plantea diferentes escenarios, tú lees la carta y la carta te dice, haz X, ¿vale? Pues eso se cumple y pues a lo mejor te comes mucho daño, a lo mejor hay diferentes penalizaciones, ¿vale? Y vas lidiando con ello, ¿vale? Con tu mazo. Entonces digamos que hay una IA que te explica qué va sucediendo a tu contra, ¿no? Digamos que en vez de jugar contra otro jugador, estás jugando contra una máquina, contra una IA. Y es cooperativo, puedes jugar hasta 4 jugadores, ¿vale? Entonces, dentro de la economía, por unos 450 euros que te podría salir una expansión, y me quedo corto porque lo que explica Husky es que no llegas a completarla del todo, pero bueno, por unos 450 euros tú puedes tener prácticamente todas las cartas del juego. Vale, haciendo un repaso rápido porque me lo he apuntado aquí en una chuleta. De hecho, ahora creo que podríamos cambiar a aquí, ¿vale? Por aquí tengo, bueno, es un juego de Fantasy Flight Games, ¿vale? El Marvel Champions. Entonces, para que os hagáis una idea, tú por esos 450 euros podrías cogerte la caja base, que es por donde deberías empezar para aprender a jugar y todo el tema. Te podrías comprar todas las expansiones que han salido hasta el momento, ¿vale? De hecho, si voy a Fantasy Flight Games, a lo mejor Fantasy Flight Games, pero quiero la americana. Creo que es esta. Homepage. Vale. Vale, aquí vamos a Marvel Champions. Porque está mejor ordenada en la versión americana, ¿vale? Por el dinero que te cuesta una expansión de Magic, podrías tener. Pasa que aquí está en dólares, creo. Pero bueno, es el mismo precio en euros, ¿vale? Podrías tener la caja base. Podrías tener las 4 expansiones que han salido hasta ahora, ¿vale? El Génesis Mutante no sale hasta octubre, ¿vale? O sea, aquí ya aparece para que la puedas precargar o lo que sea. Pero bueno, de lo que ha salido hasta ahora, ¿vale? Estas 4 expansiones que tenemos aquí. Estas 4 aquí. La caja base que la tenéis aquí. ¿Vale? Luego, ¿qué más me he apuntado en la chuleta? Los escenarios, que los tenemos aquí, ¿vale? Las campañas son un modo historia que comprenden diferentes escenarios, ¿vale? Pues traducido a Magic. Imaginaos que tenéis un mazo dedicado a Jace Beleren, ¿vale? Que es uno de los Planeswalkers más famosos de Magic, o Liliana, ¿vale? Pues tenéis ese mazo y vais pasando diferentes escenarios para competir contra diferentes bichos, ¿no? Y dependiendo de cómo solucionéis cada uno de los escenarios van sucediendo una serie de cosas, ¿no? Pues aquí eso serían las campañas y luego hay escenarios sueltos. Por ejemplo, tenemos el escenario suelto del Duende Verde, el escenario suelto de Kang el Conquistador. Luego estos dos son un poco menos conocidos, al menos para mí, que me gusta Marvel, pero tampoco soy un aficionado que lea sobre todo los cómics, porque el juego está muy orientado a los cómics, que eso es una ventaja, luego os explico por qué, aunque tenga guiños al UCM. Bueno, pues tenéis aquí la Brigada de Demolición o el Encapuchado de Hood, ¿vale? Entonces, bueno, pues con los 450 euros que os hablaba, tenéis caja base, todas las expansiones que han salido hasta el momento, no estoy contando la de los mutantes, ¿vale? Los 4 escenarios. Y aún os sobra dinero para conseguiros entre 6 o 7 héroes a mayores, ya con su mazo hecho. O sea, están listos para abrir y jugar, ¿vale? De entre todos estos héroes que han salido, ¿vale? Cíclope, pues tampoco aún no ha salido, ¿vale? Y ya estaría, estos son nada, son fundas y son tapetes que te vende la propia Fantasy Flight Games, ¿vale? Entonces, por hacer un recuento, ¿vale?
Porque es importante también que Marvel Champions es un juego bastante reciente, entonces es bastante sencillo poder conseguir todo el contenido que te dé la gana y además como viene pues por cajas separadas no tienes por qué gastarte todo de golpe tampoco, puedes ir a tu ritmo. Puedes comprarte primero Marvel Champions, la caja base, luego a lo mejor hacerte la campañita de Cráneo Rojo, que está muy chula y que es pues como una campaña tutorial, es bastante sencillita. Luego vienen los Guardianes de la Galaxia, que es un poco más complicada. La Sombra del Titán Loco, que es toda la historia relacionada con Thanos y el Guantelete del Infinito, que eso os va a encantar. O sea, Marvel Champions tiene una cosa. O te enamora, porque también su temática te enamora, o aunque no te guste Marvel, te va a enganchar por las mecánicas, porque tiene mecánicas muy buenas y muy pulidas, ¿no? Entonces, pues tenéis todas estas historias, la campaña de Motivos Siniestros que está centrada en pues un poco todos los villanos míticos de Spider-Man, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué me pierdo? Vale, y podéis conseguir, os digo, ¿no? Con esos 450 euros podéis elegir entre 6-7 héroes a vuestra elección, que podrían ser Capitán América, Thor, Viuda Negra, Doctor Strange, Hulk, aquí ya van 1, 2, 3, 4, 5 y yo creo que por aquí, mira, hay Bruja Escarlata, que está muy de moda, ¿no? Últimamente. Pues son algunos de los que, o bueno, para quien tenga chavalitos, el Spider-Ham, el Spider Cerdo, pues también puede ser una buena elección, ¿no? Entonces al final vas a tener un montón de contenido infinito, porque además es infinito, luego os explico por qué lo han hecho también en Marvel Champions, para poder jugar todas las partidas que os dé la gana. Además, como va de 1 a 4, tú siempre puedes sentarte. Pues el problema que tenía yo con Magic es que o tenía a mi mejor amigo con el que jugaba, que era el único de mi entorno que jugaba Magic, o no tenía con quién jugar. En el caso de Marvel Champions, puedes sentarte y jugar contra la IA tú solo, o pues de 2, de 3, de 4, de los que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que no solo son estos 6 héroes los que os cogeríais, sino que en la propia caja base ya vienen 5 héroes. En cada una de las campañas vienen 2 héroes. Y escenarios. En la caja base os vienen 3 escenarios. En cada una de las campañas os vienen 5 escenarios, ¿vale? O sea, al final es contenido y contenido y contenido. No os quiero abrumar, pero en total tendríamos, que lo tengo por aquí en la chuleta, un total de 5, 13, tendríamos 19 héroes, ¿vale? Para poder escoger, para poder jugar con el héroe que os dé la gana. También está Spider-Man, está Iron Man en todos estos contenidos, ¿vale? O sea, de los así más famosos. 19 héroes. Y tenéis un total de 20, 24, 27 escenarios. 27 escenarios y algunos incluso relacionados entre ellos para jugar historias, ¿vale? En formato cómic, porque te vienen diferentes páginas de cómic para que podáis jugar. Entonces, de algún modo me parece bastante increíble la diferencia de economía entre las Magic y Marvel Champions, ¿no? Al final en Marvel Champions, por el dinero que te puede costar una expansión, casi puedes jugar a todo el juego. Te puede faltar algún héroe, pero a lo mejor ni te importa porque no te interesa ese héroe en particular. Y en el caso de Magic, tú estás cada 2-3 meses con unas expansiones de unos precios muy grandes, ¿no? Entonces, o juegas en desventaja, como me sucedía a mí, o el dinero descompensa un poco el tema, ¿no? Luego, otra cosa que tenéis que saber es que en Marvel Champions, yo creo que inspirado en Magic también y en otros juegos, obviamente, tenemos diferentes aspectos que vienen a ser como el equivalente a los colores, ¿vale? Os hablo siempre un poco en clave Magic porque espero que esto le valga a algunos jugadores de Magic. Entonces, por ejemplo, tú a Spider-Man lo puedes jugar en el color rojo, que en Magic se entiende como el color rojo, aquí se llama el color también rojo, pues la agresividad, ¿vale? Aspecto de agresividad. O puedes jugar a Spider-Man pues con protección, que aquí es el color verde, podría ser un equivalente al color azul, más de control, ¿vale? En Magic. Entonces, digamos que tienen sus equivalencias y tú a cada héroe lo vas a poder orientar más al control, más a la agresividad, más al mid-range, que también hay mazos que puedes hacer más mid-range, ¿vale? Que un poco control, un poco agresivo. Y eso, entonces ya no tienes pues no tienes 19 héroes, tienes 19 héroes por 4, porque hay 4 aspectos distintos, ¿vale? O sea que vas a poder hacer tal nivel de combinaciones que es imposible que te aburras con todo este contenido. Y luego a mayores lo que sucede
y esto es algo que han hecho increíblemente bien en Marvel Champions, que yo cada vez que sé más de este juego más lo valoro, es el hecho de los módulos. Vale, ¿qué son los módulos? Los módulos es que tú tienes un escenario, como os dije, al que te enfrentas. Por ejemplo, el que viene como tutorial es el escenario de Rhino. Rhino irrumpe en una instalación de Shield y tienes que intentar que no robe un cargamento, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que pues Rhino te viene con unos módulos recomendados. En plan, ponle este taco de cartas de, pues no sé, de amenaza de bomba, ¿vale? Entonces metes ese taco de cartas y durante la partida puede surgir una amenaza de bomba. Pero hay otra serie de módulos que tú luego van viniendo en estos packs, también le puedes ir mezclando. Entonces nunca te vas a aburrir de jugar a Rhino, aunque sea el escenario tutorial. Porque tú luego vas a coger, vale, pero en vez de la amenaza de bomba, voy a poner el conjunto de encuentros de Electro. Entonces ya me estoy enfrentando a Rhino más Electro. Pero es que me parece aún demasiado sencillo. Entonces voy a poner el conjunto de encuentros de dificultad experto, porque también hay una dificultad. Me sigue pareciendo sencillo, porque he jugado muchísimos años a Magic y soy muy bueno. Vale, pues le voy a meter también el conjunto de encuentros de los 6 siniestros. Entonces me enfrento también a Doctor Octopus y compañía, ¿no? Por poneros un ejemplo. Y aquí me voy a parar un segundo para ya entrar en la jugabilidad, no tanto en la economía, y vamos un poco a hablar de lo que a mí más miedo me daba cuando probé con la caja base, porque yo cuando empecé era por probar, ¿sabéis? Mi idea fue, cuando compré la caja base que tenemos aquí, fue decir, mirad, me voy a retirar de Magic, estoy un poco ya frustrado de ir siempre un poco compitiendo en desigualdad de condiciones, aunque yo os digo, yo acababa llegando a Mítico siempre que tuve tiempo para competir y poder llegar, pero llega un momento que aburría mucho, ¿no? Esa situación. Entonces dije, me voy a comprar la caja base Marvel. Cuando me apetezca, me cojo las cartas de Spider-Man o quien sea y me enfrento a Rhino o quien sea, me echo unas cartas y ya, y cierro y pues mañana es lunes y ya empieza la semana, ¿no? Entonces, mi idea fue un poco esa y mi miedo principal era que fuera muy sencillo, porque como os digo, yo pues venía de jugar muchísimo tiempo a Magic y digo, no sé hasta qué punto me puede compensar enfrentarme a escenarios ya entre comillas, predefinidos, por muchos módulos que tengan y por mucho que puedas variarlo. Bien, pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta que hay escenarios de Marvel Champions que te lo pueden poner más complicado que algunos adversarios de Magic, ¿vale? O sea, al final nunca vas a poder competir en un escenario a nivel de dificultad contra un ser humano. O sea, al final un ser humano siempre es mucho más inteligente, o eso esperemos, que un escenario, ¿no? En condiciones ideales, mucho más inteligente que un escenario. Pero los escenarios realmente están muy logrados, ¿no? Y son escenarios verdaderamente que retan al jugador, que dan opciones. Y algo que también me gusta mucho es que es muy justo el juego. Quitando un escenario que se hizo famoso incluso en la comunidad por su dificultad excesiva y que era bastante injusto porque era muy difícil ganarlo. Todos los demás escenarios, que no sé cuántos dije que eran 20, 23, 27 creo que os dije que hay, aprox. De todos esos 27 escenarios son todos muy justos. Hay algunos más sencillos, otros más complicados, pero lo bueno es que con los módulos vas a poder ajustarlo para arriba, para abajo, ¿vale? Entonces, la dificultad es muy buena, la inteligencia es muy buena y sobre todo te están tematizando la situación, ¿no? Te meten en una situación, pues por ejemplo, Rhino no es enfrentarte a Rhino, ¿vale? No es como en Magic que simplemente es un Planeswalker delante de otro Planeswalker y os enfrentáis, no. Te pone una mínima ambientación de, oye, mira, pues Rhino ha intentado entrar aquí y está intentando robar este cargamento, enfréntate a él, ¿no? Y es, para mi gusto, la ambientación justa. Porque luego hay otros LCGs, como pueden ser El Señor de los Anillos y Arkham Horror, de los que luego hablaré, que también generan muchísima ambientación, están pues tematizados en otros mundos, pero que en mi caso tienen demasiada narración, quizás, pero ya hablaré luego de ellos, ¿vale? Porque también me parece importante hablar un poquito de ellos por si estáis pensando en meteros algún LCG que no sea Marvel, ¿no? Entonces, jugabilidad. Hablando de jugabilidad, hemos dicho que Magic es PvP, es contra el jugador. En Marvel Champions es contra la máquina, pero está muy bien compensada. Te permite jugar solo también. Y, algo importante también, y es donde aquí se ve que Marvel Champions es un juego más moderno
es el tema de la gestión de los recursos. Como ya sabréis, como buenos jugadores de Magic, como ya habréis sufrido 1.000.000 de veces, incluso como habréis ganado alguna partida gracias a esto también, hay que decirlo, muchas veces con Magic te puede suceder que no te robas tierras o que te robas tierras de más. Entonces, ¿qué sucede? Que si te robas excesivos recursos pero no tienes nada para jugar, vas a perder. Y si no te das robados recursos para poder jugar las cartas que tienes en la mano, también vas a perder, ¿vale? Entonces, esto digamos que es un diseño que en su momento funcionó muy bien y que yo siempre estuve muy a gusto con el mundo tierras, por decirlo de algún modo, pero que también entiendo que está mejor resuelto en Marvel Champions una vez que lo entendí, porque al principio me chocaba un poquillo, ¿no? Entonces vamos a venir un momento aquí y os voy a enseñar cómo lo soluciona Marvel Champions, ¿vale? Creo que ahora podemos poner la cámara más aquí, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito cómo lo resuelve Marvel Champions, ¿no? Entonces, os tengo aquí a el Lobo Ojos de Ascuas, ¿vale? No sé de qué expansión es esta, debe ser bueno, de la última que vi tener en físico, la verdad, luego ya jugaba en digital. Y lo que tenemos, perdonadme que vais a ver un poco deformada esta imagen, pero es la cámara mala, ¿vale? Por decir de algún modo. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que tenemos el coste del lobo este, que cuesta 2, ¿vale? Y lo necesitamos, pues necesitaríamos 2 tierras para poder jugar esto, ¿no? Esto sencillo, lo sabe cualquier jugador de Magic, ¿no? Esto te pide 2 recursos y pues necesitas 2 tierras. ¿Que no te llegan tierras? No lo puedes jugar. ¿Que solo nos llegan tierras y no nos llegan lobos? Pues no vamos a poder jugar absolutamente nada. Tenemos tierras en mano, no hacemos nada. ¿Qué es lo bueno de la gestión de los recursos en Marvel Champions y que me pareció un acierto bastante guapo? Es el hecho de que todas las cartas valen como recurso y todas las cartas tienen un coste. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí tenemos a la Viuda Negra, ¿vale? Tenemos a Viuda Negra, Scarlett Johansson. Tenemos aquí a Iron Man, ¿vale? Os he traído algunos personajes así un poco famosos para que os vayáis relacionando con ellos. Aquí tenemos a Nick Fury, ¿vale? Y aquí tenemos a Thor. Como veis, arriba a la izquierda, en el caso de Magic lo tenemos arriba a la derecha. Pues arriba a la izquierda tenéis los costes de los héroes, ¿vale? Bueno, de los personajes que puedes jugar, ¿vale? Aliados en este caso. Las criaturas en Marvel Champions se llaman aliados. Coste 3, coste 4, coste 4, coste 3. Pero lo bueno es que si no quieres utilizar estos aliados como personajes en mesa, lo que puedes hacer es gastarlos como recursos. Y tienes aquí abajo a la izquierda el recurso que te generan, hay diferentes colores, al igual que en Magic, para poder pagar otras cartas, ¿no? Tenéis aquí un recurso amarillo, que es el recurso de energía, el azul, que es el de ciencia, el verde, que es el universal, equivale a cualquiera que tú quieras elegir, o rojo, que es el recurso de fuerza. Entonces, esta es una mano imposible, ¿vale? En Marvel Champions, pero para que os hagáis una idea. Nick Fury cuesta 4, entonces tendría que pagar 4 recursos, que no tengo. Tendría un recurso con Thor, un recurso con Iron Man, que es este verde, y otro recurso con Viuda Negra, ¿no? No podría pagarlo, cuesta 4 y solo tengo 3 en mano. Entonces, ¿qué hago? Pues me bajo, por ejemplo, a Thor, ¿vale? Voy a jugar a Thor y entonces pago 1, 2 y 3 recursos, ¿vale? Entonces siempre voy a poder poner algo en mesa, ¿vale? Espero que se esté entendiendo esto. Es una gestión de recursos, me parece mucho más dinámica. Siempre vas a poder jugar cosas. A lo mejor no es lo ideal. A lo mejor te compensaba más jugar a Iron Man o a Nick Fury, pero por lo menos puedes jugar algo y puedes defenderte y puedes lidiar con algo. Y lo más importante para mí a nivel de diversión es que nunca te vas a quedar con cartas en mano que no te valgan para nada, ¿no? Siempre vas a poder hacer cosas, a no ser que hayas construido mal el mazo, ¿no? Pero en principio puedes hacer siempre cosas. Y me parece algo importante a la hora de hablar en cuanto a jugabilidad, ¿no? Que se nota que ya Marvel Champions va un puntito más allá en ese sentido, ¿no? Y luego me gustaría hablar también del tema de la ambientación. A mí siempre me ha encantado muchísimo, me ha gustado mucho siempre el lore de Magic. Me da pena que no lo hayan cuidado más. Creo que ahora están haciendo un esfuerzo bastante importante para mejorarlo. El hecho de que hicieran expansiones, por ejemplo, ambientadas en el mundo de Dungeons and Dragons, me parece un acierto increíble, muy bueno. Ya os digo, yo siempre he jugado también a rol y a Dungeons and Dragons especialmente, entonces fue como una expansión ideal para mí, ¿vale? Me gustaba mucho, pero no siempre ha sido así, no siempre la han cuidado y no siempre tiene buenas historias, ¿vale? O sea, realmente, ya os digo, me gusta Ravnica,
Lorwyn y tantos otros mundos y planos del mundo de Magic, pero creo, sinceramente, siendo honesto, creo que no es comparable a la historia de Marvel. Y cuando hablo de la historia de Marvel, no hablo solo de las películas, que me parece que es una buena adaptación, sino porque al final, queramos o no, los autores que han pasado por el lore de Magic y todas sus diferentes versiones que podemos tener también, novelas de Magic, etcétera, no llegan a la entidad y a la altura y a la calidad, a la personalidad de todos los autores que han pasado por la historia de los cómics de Marvel, ¿no? Ya no solo os voy a decir Stan Lee, pero todo lo que ha pasado a nivel de creadores de cómics ha sido increíble, ¿no? Entonces, claro, con tantos años, con tanto bagaje, el nivel de ambientación se nota que hay un escalón por encima, incluso dos, ¿vale? Si me gusta más la gestión de los recursos en Marvel Champions, os diría que en cuanto a ambientación ya no es que sea un escalón, son varios. ¿Por qué? Porque obviamente tú te coges a Spider-Man y quieres jugar con Spider-Man y está súper bien hilada la mecánica con su personaje. Por ejemplo, tienes a la tía May, que si vas, pues, entre comillas, a la casa de la tía May, te cura, ¿vale? Tienes a Gata Negra, es una ladrona. Cuando entra en mesa, Gata Negra te permite robar cartas. Tienes el balanceo con patada, mítico. Tienes los lanzarredes, entonces lanzas las telarañas, pero se agotan, como le pasa a Spider-Man. Entonces tienes diferentes combinaciones. Lo mismo pasa con otro héroe tan famoso como puede ser Iron Man, ¿no? Iron Man lo tenemos aquí, por este lado, Tony Stark, ¿vale? Su aliado principal, Máquina de Guerra. Tiene, pues digamos que la tía May, entre comillas, ese apoyo importante de Iron Man no es tía May, es Pepper Potts, entonces hace una serie de cosas. Y luego, pues dentro de las mecánicas de Iron Man, tiene algo pues muy de Iron Man, que es que tienes que ir consiguiendo, es un héroe más de control, un héroe lento, entonces tienes que ir consiguiendo las diferentes partes de su armadura para poder competir a un buen nivel, ¿no? Es un mazo lento. No me atrevería a decir de control, pero es un mazo que va despacio, ¿no? Entonces tienes que conseguir los guantes, tiene dos, obviamente. Tienes que conseguir el reactor, tienes que conseguir, ahí tenemos el otro guante, las botas, el casco, las botas, ¿vale? O sea, al final tienes diferentes partes de la armadura y ya luego cuando estás con todas las armaduras puestas en mesa te sientes el maldito Iron Man y revientas, ¿vale? Entonces está súper bien tematizada la mecánica porque tienen un bagaje de historia, un bagaje de cómics de decenas y decenas de años de cómics, de bagaje para sustentar la tematización de las mecánicas, ¿vale? Entonces tú cuando te coges a uno de estos héroes, de verdad te sientes que estás jugando a uno de estos héroes, ¿no? No es lo mismo que en Magic, que, entre comillas, tú eres un Planeswalker y sí que está guay cuando llamas, entre comillas, a otro Planeswalker que podría ser Jace, ¿vale? O no sé, o Garruk, o el que queráis, pues lo invocas y está a tu lado compitiendo y tal, pero no es el nivel de ambientación que tenemos aquí, ¿no? Y ya, bueno, pues sobra decir que ya a los más fans del UCM y estas cosas, el poder competir contra Thanos, ¿vale? Pues es increíble, ¿no? O sea, os digo Thanos porque es el villano más famoso a lo mejor de todo el UCM, pero por poneros un ejemplo os traje, ¿vale? Tenéis a Thanos, entonces Thanos también tiene sus propias criaturas, que se le llamarían Magic. Tiene a Medianoche Próxima, tiene a Corvus Glaive, tiene a Fauces Negras, ¿vale? Personajes que conocemos de las películas. Y tiene, como no, el Guantelete del Infinito con cada una de las gemas. Cada una de las gemas mete unas penalizaciones distintas, son muy fuertes. Entonces, a nivel de ambientación creo que no hay color, es muy superior cómo te tematiza, cómo te mete en el ambiente, como además dentro de las campañas aún tiene ese plus que te va hilando un escenario con otro, porque no vas a llegar a Thanos de primeras, tienes que pasar diferentes escenarios antes de llegar a Thanos. Y bueno, pues para los amantes de Spider-Man, que a lo mejor no les gusta el UCM, pero sí que les gusta la serie de los 90 de Spider-Man, pues yo qué sé, el poder enfrentarte a los 6 siniestros es increíble, ¿no? Y de repente tienes en un mismo escenario a Buitre, Escorpión, Kraven el Cazador, el Duende, Electro y el Doctor Octopus. Entonces, en ese sentido, me parece importante destacarlo también. El hecho de que a mí, que soy un amante de siempre del lore de Magic, que me acaben convenciendo por aquí, me parece un punto muy fuerte. Luego, dicho todo esto, vale, pues si en economía crees que es mejor Marvel Champions, si en jugabilidad también diciendo que, repito, Magic es el mejor juego de la historia después del ajedrez, si en jugabilidad también crees que es muy interesante el Marvel Champions, si además tiene ventajas como que puedes jugar solo, como que tiene una gestión de recursos mejor, etc.,
¿Por qué Marvel Champions y por qué no otros LCGs, que es como se le llama a este tipo de juegos, como puede ser El Señor de los Anillos o Arkham Horror? Bueno, pues primero, si yo tuviera que elegir, sin conocer a Marvel Champions, aun con todo lo que me gustó el UCM, os diría que casi me llama lo mismo o más el universo de Lovecraft y el universo de Cthulhu y el universo del cine negro que plantea Arkham Horror que Marvel, ¿vale? O sea, si yo me planteo un juego de cartas, a mí me dicen, vale, tienes que investigar, tienes que hacer casos como un investigador, ¿vale? Hay casos misteriosos como todo lo que tenga que ver con Cthulhu y con el mundo Lovecraftiano. Y a mayores también tienes como esa ambientación de cine negro o de Sherlock Holmes o de Agatha Christie, que son novelas que siempre me gustaron mucho ese estilo, y el cine negro siempre me encantó también. Entonces os diría que Arkham Horror puede ser la mejor ambientación que se le puede ocurrir en la vida a cualquier persona para hacerme un juego de cartas, pero a la vez luego tanto Arkham Horror como El Señor de los Anillos son juegos que tienen ya más años, ¿vale? Aquí sucede un poco lo mismo como a Magic con el tema de los recursos. En el tema de Arkham Horror no tiene tantos años como El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos creo que ahora mismo hace poco cumplió los 10 años, ¿vale? Entonces, digamos que Fantasy Flight Games, que también es la creadora de Marvel Champions y de estos LCGs, digamos que ahí aún estaba puliendo cosas. Es la sensación que me da cada vez que aún hoy tuiteaba sobre esto de, joder, qué pena que cada vez que quiero entrar a Arkham Horror, cada vez que quiero jugar al Señor de los Anillos, veo los vídeos de otros compañeros, veo mecánicas, veo tal y digo, es que es un poco engorroso, ¿vale? Entonces, como Marvel Champions fue el último, se nota que tiene un puntito de pulido en ciertas mecánicas, ¿no? Y sobre todo, algo que donde se nota mucho es que narrativamente son muy superiores, sobre todo a Arkham Horror, al Señor de los Anillos y a Marvel Champions, porque se detienen mucho más, tienen mucha más literatura cada escenario, se esfuerzan mucho más en ambientarte las cosas. Arkham Horror además se presta mucho, todo el mundo de Lovecraft se presta mucho a jugar casi con velas, ¿vale? A darle esa ambientación guapa, ¿no? De misterio y tal, y para una tarde puede estar bien, pero para sacar a mesa ya os digo yo que no es tan agradecido, porque Marvel es como Magic. En este sentido son muy iguales, de me apetece jugar, cojo el mazo, juego. Con Arkham no pasa así. Con El Señor de los Anillos creo que tampoco acaba de pasar así, aunque es un poco más liviano que Arkham. Tienes que preparar la mesa, tienes que preparar las cosillas, ¿vale? Tiene cositas de juego de mesa. Me da esa sensación, tanto Arkham Horror como El Señor de los Anillos. Que no se me enfaden, ¿vale? Porque los amantes de estos juegos, porque me parecen dos auténticos juegazos. Y a lo mejor os va más el mundo de la temática, de la tematización de la literatura, y a lo mejor os entra más Arkham Horror o os entra más El Señor de los Anillos, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que no pueda ser así. Ahí ya depende un poco del jugador que seáis, ¿vale? O puede seguir convenciéndoos más el mundo de Magic, ¿vale? O puedes estar jugando a Marvel Champions y de repente con este vídeo darte cuenta que te gusta más Magic, porque es competitivo, por lo que sea. Pues perfecto. O sea, luego también hay cuestiones de tipo de jugador, ¿vale? Yo he jugado toda la vida a Gwent, he jugado toda la vida a Hearthstone, he jugado toda la vida a un montón de juegos, además de Magic, y jamás en la vida ha habido un juego de cartas que me hiciera quitarme Magic. Me parece de verdad el mejor juego de la historia de cartas. Sin duda. Sin duda, para mí no hay comparación. Ahora, Marvel Champions tiene muchas ventajas y como juego de cartas se siente como tal. En el caso del Señor de los Anillos y de Arkham Horror no lo siento tan juego de cartas, ¿vale? Luego, Arkham Horror tiene algo extraño, una mecánica un poco que a mí no me acaba de convencer como jugador de Magic, pero a lo mejor a vosotros sí, que es el tema de no sé cómo se le llama, no sé si es el momento de mitos o como sea, que es una bolsa con diferentes fichas. Entonces, digamos que tú, con tus cartas, estás intentando resolver una situación, pero luego la resolución final va a través de la ficha que saques aleatoria de esa bolsa. Y a mí no me acaba de convencer eso. Me gusta que lo que suceda en mesa me lo haya ganado yo. Me gusta que si yo he planificado bien el diseño de mi mazo, si yo he planificado bien la situación en partida, me gusta ganar la situación. ¿Sabéis? Y que de repente, por un toque de mala suerte, pues a lo mejor no acaba de llevarme todo lo que me merezco en ese sentido, a mí me frustra un poco. Entonces, como buen jugador de Magic de control que he sido siempre, me gusta que lo que me gano en mesa, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Se me dé en mesa, ¿no?
por lo que yo haya hecho durante el juego. Y si he merecido perder, pues perder, ¿no? Pues como sucede en Magic, pues como sucede en Marvel Champions. ¿Que has jugado mal? Pues pierdes la partida y no pasa nada. Pero también así aprendes a jugar, ¿no? Entonces, ese puntito de azar en el tema de los mitos, creo que se llama, la bolsa de mitos, creo que se llama, no soy un experto, pues en ese sentido Arkham Horror me echa para atrás. Y El Señor de los Anillos, de las 3 temáticas de estos LCGs, es el que menos me llama. Entonces, pues por eso me decanto un poco por Marvel y porque, bueno, pues como os digo, también es más dinámico, se ve las mecánicas más pulidas que en El Señor de los Anillos y que en Arkham, ¿no? Por ejemplo, lo que comenta mucha gente que ha jugado mucho a El Señor de los Anillos es que tú en El Señor de los Anillos, cada escenario son lo suficientemente complicados como para que tú tienes que adaptar tu mazo a ese escenario, ¿vale? No puedes ir con cualquier mazo a cualquier escenario. En Marvel es distinto y eso me gusta mucho, depende más del héroe. Tú te coges a tu héroe, me cojo a Spider-Man, por ejemplo, y dices, vale, pues con todo mi pool de cartas le voy a meter estas específicas que le van a hacer funcionar. Y tú te coges a Spider-Man y ese estilo de juego que quieres hacer que funcione en Spider-Man funciona para cualquier escenario. Alguno te costará más, alguno te costará menos, dependiendo también de cómo sea el escenario. Pero puedes competir, ¿sabéis? Puedes competir y eso me gusta mucho. Me gusta mucho no tener que andar cambiando cartas cada vez que cambio de villano, ¿no? Entonces por eso os digo que se parece más a Magic, porque es coger un mazo y ponerse a funcionar. ¿Y qué más? Creo que ya un poco hemos resumido todo. Sí. Sí, vamos a hacer ahora simplemente un breve repaso por todo y para darle un poco de coherencia y de resumen de F5 a este vídeo, ¿vale? Hablando de economía, me parece mucho más rentable Marvel Champions. Vais a poder conseguir prácticamente todas las cartas del juego pues por un precio que es lo que os costaría casi una expansión si quisierais conseguir todas las cartas en Magic Arena. Repito, os voy a dejar el vídeo de Husky en el que él explica un poco la economía de Magic. También, que no se me enfade la gente de Magic, puedes jugar gratis a Magic, ¿vale? Tú te descargas el Magic Arena y juegas, pero vas a jugar con unas cartas que están muy por debajo del metajuego que se juega en ese momento, ¿vale? Entonces, si eso no te importa, tú puedes jugar gratis a Magic. A mí llega un momento que después de tantos años me frustraba tener que estar compitiendo con X cartas, ¿vale? O sea, ahí ya luego cada uno. En jugabilidad, Magic es el mejor juego de cartas de la historia, pero han pasado muchos años. ¿Cuántos años puede tener Magic ahora? 40 años, tal vez. No lo descartaría, ¿eh? 30 puede tenerlos perfectamente y no sé si tendrá 40. Entonces, ¿es el mejor juego de la historia de cartas? Sin duda. ¿El segundo mejor juego de la historia de mesa después del ajedrez? Sin duda. Para mí no hay comparación. Ahora, pues después de mucho tiempo, hay nuevos diseñadores, se han pulido mecánicas y de repente pues se han alineado los planetas y han hecho un juego que a mí me compensa más que Magic, ¿no? Que es el caso de Marvel Champions. Luego, en nivel de la inteligencia artificial que tienen Magic, que tiene Marvel Champions, que os puede echar para atrás porque no es contra otra persona y podéis pensar que es muy sencillo, para nada, está súper ajustado, tiene una dificultad muy, muy ajustada, si lo haces bien ganas, si lo haces mal pierdes, puedes subir y bajar dificultades de los diferentes escenarios. Os está hablando un jugador que siempre llegaba mítico en las competiciones en las ligas de Magic Arena, cuando tenía tiempo, repito, y a veces dejaba algo de pasta para ganar sobres, sino era muy cansado tener que competir en esas condiciones de desigualdad. ¿Y qué más? Y la gestión de recursos me parece que es más acertada en el mundo de Marvel Champions, ¿no? Al final era una de las cosas que más echaba para atrás, por ejemplo, jugadores de Hearthstone, a jugadores, pues yo que sé, del Runeterra o jugadores de Gwent, siempre critican cómo se gestionan los recursos en Magic. Yo nunca tuve problemas y siempre prefería Magic a esos otros juegos. A pesar de que, bueno, puedo entender que la gestión de los recursos en esos juegos no estaba mal resuelto, estaba bien. Pero siempre me gustó más Magic, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenía el tema de que las tierras, bueno, pues a veces solo por la mala suerte que no te tocan o la mala suerte que te tocan de más, pues ya no podías hacer nada en esa partida y la perdías. Aquí, bueno, pues está muy bien resuelto, como sabéis, pues por lo que os expliqué, ¿no? Porque todas las cartas valen para jugarlas o valen como recurso.
¿Y qué más? Y luego, ¿por qué Marvel Champions y no El Señor de los Anillos o Arkham Horror? Vale, todo esto, repito, dependiendo del tipo de jugador que seáis, pero para mí me compensa mucho más coger un mazo y jugar. Y pues la temática de Marvel a mí no me desagrada, es más, me gusta mucho, siempre pues me ha gustado Spider-Man o me han gustado diferentes héroes y me gustaba la serie de los X-Men de los 90, me gustaba la serie de Spider-Man de los 90, me gustan las películas del UCM, entonces pues que la temática, perdón, que la mecánica tan buena del juego se vea reforzada por una temática con años y años de historia, pues va muy bien. Y ahí me he perdido un poco porque os está hablando por qué esto y no El Señor de los Anillos o Arkham. Vale, porque en El Señor de los Anillos me parece que es el 1.0 de los LCGs de Fantasy Flight Games. Digamos que el Marvel quizás sea el 2.0 para mi gusto, repito. Y el Arkham Horror es el más diferente quizás y es el más de narración. Y yo meterme a una partida de narración me flipa, pero a lo mejor me flipa para hacerlo una tarde, ¿vale? Pero para tener algo que sacar cada poco, me gusta mucho más Marvel Champions. De hecho, para un poco ver diferentes opiniones de otros compañeros, creadores de contenido y demás, me he ido viendo diferentes vídeos de otras personas que pues un poco hablaban, ¿no? De qué LCG les gustaba más, si El Señor de los Anillos, si Arkham Horror, si Marvel Champions. Y curiosamente muchos de ellos comentan que a pesar de que les pueda gustar más Marvel Arkham Horror que Marvel, o a pesar de que les pueda gustar más El Señor de los Anillos que Marvel, normalmente pues porque te llama más ese mundo o porque te gusta más que sea un poco más narrativo, todos acaban concluyendo, o la gran mayoría de los que he visto yo, que a pesar de eso juegan más a Marvel Champions. ¿Por qué? Porque es más rápido de jugar en mesa, es más rápido de sacar. Tú te coges este mazo, te coges a Rhino y pum, a jugar. Yo ahora mismo cojo a los 6 siniestros, me pongo aquí a Spider-Man, libero esta mesa y me pongo a jugar. ¿Sabéis? Es muy rápido, muy sencillo, tiene una preparación inmediata. Lo podéis ver en los vídeos del canal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, por el tipo de jugador que soy, que me considero un jugador vago en ese sentido, no quiero andar mirando qué cosas hay que andar preparando para una partida, como sí que puede ser más un juego de mesa, pues en ese sentido me compensa mucho más Marvel Champions. Y un poco el vídeo hasta aquí. Espero que esto haya sido de utilidad tanto para jugadores de Magic, de Gathering, como para jugadores que a lo mejor tienen pensado meterse a Magic. Y por otro lado, también espero que les sirva pues, a los jugadores de Marvel Champions, si a lo mejor no conocían tanto el mundo de Magic, pues que se hagan una breve idea, ¿no? Al final, va a faltar información, van a faltar cosas, es inevitable. Seguro que alguien en los comentarios me dice, Gambito, está muy bien todo lo que comentas, pero también tendrías que decir de Magic esto, o tendrías que decir de Marvel Champions esto. Bueno, pues ahí ya os dejo en los comentarios que un poco os explayéis y lo vamos comentando en los comentarios. Y al final no puedo abarcarlo todo, ¿vale? Pero bueno, espero que os sea un poco de utilidad. Sí que hay que decir, por ejemplo, que una ventaja que tiene Magic sobre Marvel, siempre lo he dicho, es el hecho de que Magic tiene el Magic Arena, ¿no? Y tiene la digitalización. Otra cosa, ahora, en relación a eso, por ejemplo, las reglas, las palabras clave están más pulidas en Magic que en Marvel Champions. Ahí sí que se nota que como el juego es nuevo, aún les falta a los diseñadores a veces el pulir bien las palabras clave. Porque tú en Magic juegas una carta y la propia carta se define por sí misma, ¿vale? O sea, yo cojo esto, pone prisa, pone X conceptos y lo entiendo al milímetro. También llevo 20 años jugando a Magic, ¿no? Pero sé perfectamente lo que hace la carta. Es muy raro, pero muy raro encontrarte una carta que digas, ¿pero esto se resuelve así o se resuelve así? ¿Vale? En el caso de Marvel sí que a veces te puedes encontrar esa carta que digas tú, pero esto se resuelve así o se resuelve así. Lo bueno que Marvel pues está viendo una comunidad creciente, cada vez somos más y siempre pues a través de Telegram, a través de este propio canal o de canales de otros compañeros, a través de Twitter incluso, a través de Facebook también. La gente pregunta, oye, ¿esta carta cómo se resolvía? Así, y ya está, ¿vale? O sea, al final hay un poco eso. Y el tema de que no haya digital, pues bueno, es una penilla. Sí que tenéis el TTS es el Tabletop Simulator, ¿vale? Que es un simulador de juegos de mesa, que lo podéis tener en Steam.
Creo que ahora está en oferta, de hecho. Creo que está por 10 euros, lo podéis conseguir, aprovechadlo. Y ahí tenéis todas las cartas de Marvel Champions gratis. Vale, en realidad es un poco piratilla, pero no es nada ilegal porque realmente lo que hace es que los propios aficionados lo que hacen es editar las propias cartas del Tabletop Simulator, ¿vale? Y hacen, pues hacen las cartas de Marvel, pues ahí quedan, ¿no? Y tú te puedes descargar el mod de las cartas de Marvel Champions. Entonces, ¿queréis probarlo? Pues probad a través del TTS. No es el Magic Arena, no es algo que te haga las cosas automáticas, ¿no? Tienes que ir arrastrando las cosas como si fuera un simulador, tal cual, de una mesa de juego. Pero por 10 euros pues puede compensaros a los que aún estéis dudando, a pesar del vídeo, de si pillarlo o no, ¿no? Por 10 euros tenéis todo el contenido, le echáis un ojo, aprendéis a jugar y si os gusta, pues pa'lante, ¿no? Y tenéis las cartas en físico que, bueno, pues además son una preciosidad, la verdad. La verdad, en ese sentido, el arte de las cartas sí que os diría que eso es otro tema aparte, está más actualizado, no sé si actualizado es la palabra, porque luego hay artes de Magic que te vuelves loco, te vuela la cabeza, pero sí que a lo mejor puede ser que en Magic sea un poco más irregular, que haya ilustraciones que te vuelan la cabeza y otras que no tanto, y a lo mejor, no sé cómo se dice, la maquetación no es la más actual del universo, bueno, no lo sé, ahí ya luego para gustos, ¿no? Pero yo qué sé, mira, por no enseñaros siempre Spider-Man, ¿no? O sea, este Thor me parece que está muy, muy, muy guapo, ¿no? Sería esta de aquí. Bueno, es la cámara fea, ¿eh? Es la cámara mala. Pero es que está muy chulo, ¿no? Y otra cosa que han diseñado muy bien es que está ambientado en los cómics y no tanto en el UCM, aunque aquí tengamos un poco el homenaje al Nick Fury del UCM. Pero está bien porque, ¿sabéis? No es Robert Downey Jr. Porque el día de mañana Iron Man no será Robert Downey Jr. Entonces que está ambientado en los cómics, que tenga la ilustración de los cómics, pues siempre está bien porque, bueno, pues algún día este no será Tom Holland. Y entonces, pues al ser a través de un cómic, pues siempre envejecen peor las cartas, ¿no? Y un poco el vídeo hasta aquí. Yo creo que hemos repasado todo bastante bien. Se plantea como una opción Magic versus Marvel Champions este vídeo. No creo que tampoco la veáis así del todo. Quiero decir, no como competición, sino como opciones, ¿vale? Es a lo que me refiero. Y de verdad, comparto este vídeo porque creo que es bastante necesario. Creo que el juego no está teniendo ¿cómo decirlo? Sí que está siendo un boom dentro de los LCGs. De hecho, está récord de ventas muy habitualmente dentro de juegos de mesa y dentro de los LCGs. Pero creo que se conoce muy poco en la comunidad de Magic. Y creo que si más comunidad del mundo de Magic conociera este juego, pues le pasaría a muchos como a mí, que acabarían pasándose a Marvel Champions, ¿no? Al final es una experiencia más chill, bueno, pues me cojo esto hoy y lo juego. También tiene su puntito de competición, ¿no? Si quieres ponértelo cada vez más difícil y hacer los mazos cada vez más competitivos, a esa opción, obviamente. Yo os digo, yo soy un jugador muy tryhard del mundo de Magic, pero es... a lo mejor yo a veces lo pienso y pienso que Magic... llega un momento que te puede acabar cansando y que Marvel Champions te da la opción, es ese lugar al que ir a descansar. Marvel Champions es ese lugar al que ir a retirarse como jugador de Magic, ¿no? Y es un poco como lo veo, un poco como lo visualizo y un poco como lo disfruto también, ¿no? Llegar a decir, bueno, pues ahora me voy a leer estos cómics a través de las cartas y a disfrutar de la vida, ¿no? Y me olvido un poco de la competición en Magic. Y nada, un poco el vídeo está aquí. Ahora sí, llevamos casi 50 minutos. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Chao.